El Señor dice a Simón Pedro: yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar. Os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega. Con entrega generosa, no como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. Pueden responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepararás una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, y celebramos varias fiestas sobre San Pedro y San Pablo en junio, la hora de hoy, cátedra que no es fiesta de San Pedro, sino la cátedra de San Pedro. Cátedra quiere decir la silla. Y de hecho, esto viene de muy antiguo, de que ya en tiempos de Jesús, los que enseñaban lo hacían sentados. Si cogéis el Evangelio y veis cuando Jesús se pone a enseñar a la gente, lo primero que dice, se sienta. Y cuando se lee la Escritura, cuando estaba en la sinagoga, se leía de pie la Escritura y entonces se sentaban. Hoy se hace lo mismo. El obispo, los sacerdotes no, pero el obispo se sienta, porque él es el que enseña en nombre de Cristo. Nosotros somos subdelegados para entenderlo, pero el obispo es el pastor propio de cada uno de vosotros. Así el obispo enseña en la cátedra, en la silla. Y tanto es así que se llama el lugar propio del obispo y de la iglesia. No es tanto la iglesia, sino esta parroquia, sino la parroquia de las parroquias, que es la catedral, que viene de cátedra, donde está la cátedra del obispo, la silla del obispo, la catedral. Y es que los obispos, como sucesores de los apóstoles y colaboradores con el sucesor de Pedro, son los que enseñan oficialmente en nombre de Cristo. Pero el Papa tiene una misión especial. A él se le ha dado ese poder de atar y desatar de una forma especial, también a los obispos, a los demás obispos, pero no a nivel particular, sino todos en conjunto. Pero el Papa como cabeza, y no como un primero entre los demás, un primus inter pares, sino como una vocación específica a ser, de alguna forma, el que hace visiblemente de Cristo, aunque no es Cristo ni mucho menos, pero el que hace de cabeza de la Iglesia, y es realmente, bueno, la cabeza de la Iglesia es Cristo, no es el Papa, pero el Papa es la cabeza visible de la Iglesia, pero Cristo es la auténtica cabeza, aunque no la veamos, invisible. Y si uno entra en San Pedro, en el Vaticano, en la iglesia de San Pedro, en la Basílica, y se va al fondo, ahí verá la gloria del Bernini, y verá debajo de la gloria del Bernini esta cátedra de San Pedro, hecha por Bernini, pero que es una cosa mastodóntica, no es para sentarse, es simbólica. Pero la tradición nos dice que dentro se puso la que creían en ese tiempo los romanos, que era la silla donde se había sentado San Pedro y desde donde enseñaba el mismo San Pedro. Cuando hicieron la basílica, y Bernini hizo todo aquello, cogieron esa silla y está allí dentro, no se ve, pero está puesta dentro de esta cátedra simbólica de San Pedro. Pero sabemos bien que la cátedra real no está en San Pedro. Y me explico qué quiere decir la cátedra real. El Papa es obispo de Roma y como tal el lugar oficial no es San Pedro, es la catedral de Roma, que no es San Pedro, sino que es San Juan de Letrán o la Basílica del Divino Salvador, que se llama así. Y allí está la auténtica cátedra. Uno va allí y encuentra la cátedra de Pedro, donde solo se sienta el Papa y desde donde oficialmente enseña el Papa. Y lo de menos es la silla, es el signo. Por eso en San Juan de Letrán, cuando uno entra,
encuentra aquel cartel que pone que esta es la iglesia que preside a todas las demás iglesias del mundo en la caridad. Es la catedral de las catedrales y es el lugar propio del Papa. Recordemos que San Pedro es un lugar como basílica simplemente devocional de cara a la tumba de Pedro, pero el lugar propio, y así fue durante más de 1300 años, que el Papa vivía al lado de la catedral y oficiaba siempre en la catedral. Cuando el mismo, por ejemplo, San Francisco o tantos santos iban a ver al Papa, iban a la catedral, iban a esta basílica de San Juan de Letrán o del Divino Salvador. Pero todo esto tiene nula importancia. Lo importante es la figura que Dios ha querido para el Papa. ¿Y cuál es esa figura? Pues es lo que nos dice hoy: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Eso de que reconoces en mí al Mesías, al Hijo del Dios vivo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, roca. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, para que ates y desates, abras y cierres. Aquí viene dos cosas. Una es edificar sobre Pedro. En realidad se edifica sobre Cristo. Pero Cristo ha querido darnos esta figura especial. Es la figura central que representa la unidad de la fe. Así, cuando hay problemas graves de fe, la última palabra la tiene Pedro. Él tiene las llaves. Pero cuidado, que hay gente que a veces lo interpreta mal. No que el Papa pueda decidir lo que le dé la gana. No es eso el papado. El papado es: Dios da una gracia especial a Pedro para que en medio de todos los errores que Pedro pueda hacer, que los hizo y salen en el Nuevo Testamento y muchos, pero cuando se tenía que tomar una definición última, aunque se hubiera equivocado antes, cuando realmente se pone ante Dios y habla en nombre de Cristo, sale ahí la verdad de lo que Dios quiere. Por eso no hemos de tomar las palabras del Papa como si fuera infalible en cada palabra que sale de su boca, porque no es así, de ningún Papa ha sido así, sino que es infalible cuando invoca al Espíritu Santo para que sea así. Y la Iglesia que reza por el Papa y el Espíritu Santo que actúa en el Papa en esos momentos clave, en los momentos diríamos que donde se habla, así lo decimos, ex cátedra, desde la sede, desde la silla, o sea, en nombre de Cristo. Entonces sí, pero eso no pasa siempre, ni mucho menos. Normalmente es magisterio ordinario el que se hace, al cual debemos obsequio, faltaría más, y al cual hemos de obedecer al Papa, faltaría más, pero muchas cosas son intrascendentes en la vida del cristiano, otras no tanto, pero sí que hemos de estar en comunión con nuestros obispos y con el Papa, pero tampoco hacerlo como si fuese un Dios. A mí una de las cosas que a veces más me preocupan de algunos cristianos es cuando el Papa es de su cuerda, entre comillas dicho así. Son papistas, pero más que el Papa. El Papa estornuda, el mundo está mal. El Papa dice no sé qué, el mundo está perfecto. Y después viene un Papa que no es de su agrado. Uy, no, hemos de renunciar al papado, no sé qué. Dices, no funciona así. No es cuestión de que el Papa sea mejor o peor porque gusta mucho o gusta poco. Lo importante es esta función de unidad en la Iglesia, en los temas candentes que afectan a la fe en el último momento. No para que Él haga y deshaga lo que le dé la gana, sino para que discierna con la ayuda del Espíritu Santo aquello que Dios quiere para el pueblo de Dios. En esta festividad del apóstol San Pedro, cuya cátedra veneramos, presentamos al Señor nuestras preces. Por el Papa que desde su sede romana preside en la caridad a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor.
Por los diversos ministerios de la Curia, para el gobierno de la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que aún no conocen en el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos cuantos participamos en esta Eucaristía, que guiados por el sucesor de Pedro, lleguemos a crecer hasta la plenitud de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has puesto la cátedra del apóstol San Pedro como principio en la unidad de la fe, dígnate sostenerla siempre con la acción de tu Espíritu Santo, para que pastores y fieles encontremos en ella solidez y firmeza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de Dios, para la gloria y bendición de su Santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que llegue a la heredad eterna bajo el cuidado pastoral de San Pedro, cuyo magisterio sostiene la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están la tierra y la gloria. Hosana en los cielos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Simón Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Alma de Cristo, santifícame.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Oh Dios, que nos has alimentado con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, al celebrar la festividad de San Pedro Apóstol, concédenos que este intercambio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios.